Buenas tardes con todos. Soy Carlos Caballero, director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es la asociación gremial sin fines de lucro que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú. Estamos conformados por 20 empresas que investigan, desarrollan, fabrican, formulan y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines. Contribuimos con el desarrollo sostenible de una agricultura moderna, competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro querido país. Somos miembros de CropLife Latinoamérica y por lo tanto formamos parte de su red de asociaciones, 26 asociaciones en 18 países de Latinoamérica, y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos presente en todo el mundo a través de sus redes regionales de asociaciones. Nuestro compromiso es acompañar a los actores de la cadena agroalimentaria en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de protección de cultivos, desde su invención hasta la disposición final, pasando por la investigación, la manufactura, producción de los agroquímicos, el almacenamiento, transporte y distribución, el manejo integrado de plagas, el uso responsable de parte de los agricultores, la gestión responsable de los envases y la disposición de los inventarios obsoletos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2021, recordando que a lo largo del presente año desarrollaremos webinars quincenales sobre diferentes temas de actualidad, como protección de cultivos, nutrición vegetal, fertilizantes, manejo de suelos, organismos vivos modificados, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas apícolas, semillas, agrobiotecnología, innovación agraria, entre otros. Bueno, es hora de dar dos avisos importantes. Aviso número 1, por favor tomen debida nota que las preguntas se realizarán por el chat de Facebook y serán atendidas al finalizar la exposición. Y el segundo aviso, aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia, enviar por el chat su nombre completo y correo electrónico. Bien, el webinar del día de hoy lleva por título Aplicación de las innovaciones del mejoramiento vegetal en el desarrollo de cultivos y va a ser presentado por el doctor Juan Manuel de la Fuente, quien es director de Asuntos Científicos y Regulatorios de Bayer para Latinoamérica Norte. Juan Manuel es biotecnólogo vegetal, trabaja en el equipo regulatorio de Bayer para el norte de Latinoamérica desde el año 2000. Durante este tiempo ha tenido la oportunidad de interactuar con investigadores, académicos, representantes de empresas, reguladores, agricultores y consumidores de diferentes países latinoamericanos interesados en productos de la biotecnología agrícola. Recibió su grado de doctor en ciencias en ingeniería genética en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAF, IPN de México, en el año 1996. Bien, Juan Manuel, voy a dejar de compartir pantalla. El auditorio es todo tuyo. Adelante, por favor. Buenas tardes y muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Muy buena tarde. Voy a compartir una presentación que les preparé. Ustedes me indican, por favor, si la están viendo correctamente. Sí se ve correcto y se te escucha muy bien, Juan Manuel. Muchas gracias. En primer lugar, me quiero agradecer esta oportunidad de interactuar con las personas que hayan tenido interés de reunirse esta tarde. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Gerardo por el tiempo. En conversación con Carlos estaba pues, revisando cuáles pudieran ser las áreas de interés que pudieran tener en torno a todas las innovaciones del mejoramiento vegetal que se están utilizando en fechas recientes para desarrollar cultivos. Y derivado de esa plática, tomé algunas diapositivas que espero podamos desarrollar una interacción. Estas diferentes áreas del mejoramiento vegetal, la organicé la presentación de la siguiente manera en relación a que en fechas recientes
se han generado oportunidades para revisar el tema de todo lo que involucra la adopción de estas nuevas herramientas para el mejoramiento vegetal. Y voy a hacer una revisión del tema desde la perspectiva del propio mejoramiento vegetal, aterrizando en lo que son esas innovaciones para el mejoramiento y cómo es que se están incorporando los productos de las innovaciones del mejoramiento vegetal en producción agrícola, y también hablar acerca de un potencial caso de desarrollo que tendría un impacto regional. Como lo mencionó Carlos, pues yo soy una persona que ha estado desde hace ya algunos años en el área de biotecnología, y he tenido la oportunidad de interactuar con personas que se dedican a esa noble labor de estar desarrollando pues variedades, híbridos de materiales que se incorporan como herramientas que todos los productores de alimentos pueden utilizar. Y haciendo una analogía, si ustedes les gusta o practican de tiempo en tiempo hacer su propio pan, pues con esa actividad, o sea, cuando ustedes están combinando dos plantas, a final de cuentas lo que hacen es poder incorporar esos ingredientes que hacen pues para un fitomejorador, las plantas que eventualmente van a combinar atributos y que ellos van a poder seleccionar identificando los que sean relevantes desde la perspectiva de la producción agrícola. ¿Cuáles son esas plantas que manifiesten el mejor desempeño para que puedan ser seleccionadas y puedan ser incorporadas dentro de lo que se puede ofrecer a un productor? Y el proceso continuará. Igual, cuando hacen ustedes pan, la receta que les compartieron la prueban y aunque sean unos cuantos ingredientes, van a generar diversidad y van a poder ir mejorando con pequeños cambios el producto que están ustedes buscando. Cuando nosotros hablamos de productos que a lo largo del tiempo, porque este es un proceso que es desde el nacimiento de la civilización de los seres humanos, se ha venido realizando, y de hecho eso es lo que ha permitido desarrollar cultura. Vemos a nuestro alrededor productos de diferentes cultivos. Vemos una gama de productos que se estarán adaptando a las condiciones tanto de los productores que van a utilizar semillas eventualmente, ¿verdad?, para producirlos, o bien de los consumidores que los van a preferir por tal o cual atributo. De tal manera que el ser humano ha tenido la capacidad tanto de desarrollarlos por necesidad como desarrollarlos para atender necesidades que vengan hacia el futuro. Nosotros, desde la perspectiva que tengamos, siempre que veamos un producto, podemos tener ese recuento hacia atrás de cuál es el origen. Y vemos algunos productos de ese mejoramiento que el ser humano ha tenido con, por una parte, plantas que ha cultivado o bien con el ganado que ha domesticado a lo largo del tiempo. Se dan fechas de miles de años en cuanto el ser humano fue capaz de establecerse y desarrollar actividades productivas que le permitieran, de cierta forma, ser independiente a no nada más estar tomando recursos a su alrededor. Y esas frutas, esas verduras, esos granos que están disponibles comercialmente son producto de lo que en un inicio el ser humano identificó, después seleccionó y posteriormente fue avanzando en seleccionar aquellos ejemplares que de alguna manera representaran la mejor opción para esa necesidad que tenía para cubrir. ¿Sí? Y aquí en la ilustración simplemente lo que puede tener de alcance esa selección a partir de, en este caso, una especie vegetal y derivar de ella pues los repollos, los brócolis, las coliflores, el cale, el colinabo, las colecitas de Bruselas. Cuando
se empiezan a identificar las razones de los determinantes que intervienen para que tú puedas tener esas diferentes características, pero ya que les pongas al menos una relación, en este caso una relación de porcentajes de población que las puedan tener, que las puedan conferir o que no las puedan manifestar, o sea, en sí las leyes de la herencia, es cuando el ser humano pasa de empezar a conocer las razones que están atrás de esa selección. Este es un momento importante en ese trabajar con los recursos y desarrollar lo que se necesitaba. Y dando un salto en el tiempo respecto a lo que el ser humano empieza a conocer, empieza a evaluar y empieza a entender los detalles, podemos llegar hasta mediados del siglo pasado, por allá del 53, en donde todas las evidencias de lo que estaba interviniendo en características de los seres vivos, esto es, de qué los estaba conformando, se pudo determinar. O sea, desde la perspectiva de un análisis netamente químico, o sea, ¿dónde está recibiendo esa información genética que a final de cuentas va a intervenir en lo que nosotros vamos a identificar como esas características fenotípicas, que en el caso que estamos revisando enfocado a lo que son cultivos, pues vamos a poder tener con el paso del tiempo el desarrollo de las metodologías que permitieron en primer caso delimitar lo que esa información genética estaba correspondiendo a lo que nosotros denominamos genes. ¿Sí? O sea, ¿qué es esa información y la interacción de la información para traducirse en un organismo tan complejo como una planta en características que eventualmente nosotros podemos ver, que nosotros podemos disfrutar inclusive en algunos casos? Por un lado, para ustedes allá en Perú, de los que nos estén siguiendo, pues estarán familiarizados con esas diferencias impresionantes para uno que no tiene al alcance tan cercano productos como papas de diferente composición y de diferente comportamiento. Si les aplicamos una técnica, digamos, sencilla, en la que podamos estar evaluando la composición, en este caso, de las proteínas que las están constituyendo, nosotros en el lado derecho de la imagen podemos ver en 4 imágenes lo que se representa de la separación de proteínas en un gel bidimensional, y ustedes ni se preocupen, simplemente pueden hacer un comparativo de que no nada más están viendo colores diferentes en las papas, sino que están viendo, cuando hacen un análisis detallado, diferencias en cuanto a las proteínas que en esas papas se pueden estar expresando. Y nosotros de igual manera, muy felices, vamos a consumir esas papas, ¿verdad? A pesar de que no nada más tengan un color diferente, sino de que su composición química sea diferente. ¿A qué va toda esta conversación? A que cuando hacemos el trabajo y la relación con los organismos con los que estamos interactuando, el ser humano ha podido desarrollar metodologías que le permiten, en este caso, cuando estamos enfocados al mejoramiento vegetal, separar aquellos atributos que le permiten, ya sea defenderse contra el ataque de plagas, ya sea producir, incrementar la productividad en condiciones de estrés, ya sea conferir atributos alimenticios que atraigan a esos consumidores a quienes satisfagan sus requerimientos. Entonces tenemos material, tenemos información genética, tenemos la capacidad de poder utilizar esa información genética para conferir características, y el ser humano en ese trabajo que ha venido haciendo a lo largo del tiempo ha sido capaz de desarrollar materiales en los cuales las características son producto de esas interacciones.
Por un lado, vamos a tener ese conjunto de información genética que está confiriéndole pues lo que es cada uno de esas plantas, que lo estamos enfocando en mejoramiento, que eventualmente se traducirá a proteínas y que eventualmente la interacción de esas proteínas nos van a dar características que nosotros podemos apreciar como necesarias para tener una producción de alimentos suficientes y de salud, ¿verdad? Que sean inocuos para nosotros como consumidores. Entonces, ese desarrollo a lo largo del tiempo de todos los métodos del mejoramiento vegetal han permitido al ser humano poder ir desarrollando características cada vez con mayor precisión de productos que le vayan a ayudar a responder a necesidades y a poderlo hacer en la situación de reto que se encuentre. Entonces, en un principio, ya vimos nosotros que el ser humano ha sido capaz de desarrollar esas herramientas que se utilizan cotidianamente en mejoramiento vegetal y que al poner en contacto a un donador, a un receptor de esos granos de polen que eventualmente desarrollarán individuos nuevos, el fitomejorador está trabajando con combinaciones de genes. Y no solamente con los genes que están ahí, sino con la información genética que también está cambiando y que le permite a ese fitomejorador identificar las mejores características para resolver la problemática que está enfrentando. En ocasiones, esa diversidad de la cual él tiene que partir para poder identificar el producto que necesita no es suficiente. Y el ser humano ha podido desarrollar métodos que permiten generar diversidad en ese ADN. Y para el proceso de mejoramiento vegetal convencional se han utilizado radiaciones ionizantes o compuestos químicos que permiten hacer una mayor diversidad a través del proceso de generar mutaciones. El día de hoy vamos a revisar el tema que corresponde a lo que son innovaciones del mejoramiento vegetal, que no es otra cosa más que poder generar cambios específicos en ubicaciones preseleccionadas que son derivadas del conocimiento en gran detalle de la correspondencia entre la información genética, el desarrollo de características y obviamente la asignación de lo que pueden ser opciones de esa información genética que en ocasiones las conocemos como alelos. Entonces, vamos a ir avanzando de lo que tenemos nosotros como un conocimiento que se ha ido generando en el tiempo, ¿sí? Vean ustedes que el mejoramiento vegetal ha avanzado incorporando en su actividad cotidiana las diferentes herramientas que el conocimiento sobre los cultivos, la genética, las metodologías le han permitido al ser humano. Entonces, tenemos nosotros cultivos con los cuales estamos familiarizados y que podemos identificar en ellas características relativas distintivas. Pueden ser en productos de esa planta que nosotros vayamos a consumir o en las características que esas plantas vayan a tener relevantes a su respuesta a condiciones ambientales o a la interacción biótica que puedan tener con algunos organismos que se van a encontrar en el agroecosistema. O sea, eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que el ser humano ha podido desarrollar y adaptar a cada una de las regiones. Cuando hablamos nosotros acerca de las características, lo primero que vemos, pues pueden ser algunas características que pueden ser fáciles de diferenciar, fáciles de cuantificar, pero en ocasiones nosotros no vamos a estar teniendo la capacidad de poderlas ver. O sea, si nosotros en el lado derecho de la gráfica sembramos dos plantas diferentes de maíz, pero ese maíz va a crecer sin la presencia de un patógeno, pues las dos plantitas van a crecer, se van a desarrollar y van a producir y aparentemente van a ser iguales.
Sin embargo, cuando tienen el reto biológico de que se presente un patógeno en una situación que no es la situación común del cultivo en campo, sino una situación especial, ustedes podrán ver una diferencia en cuanto a la respuesta a esa interacción biológica de la planta. Alguna planta pudiera ser resistente y alguna otra planta puede ser susceptible. Cuando ustedes tienen la capacidad de poder hacer un análisis a nivel de secuencias de ADN, ustedes podrían tener un ahorro relevante en cuanto a lo que pudiera ser el ahorro de actividades. O sea, si ustedes tienen una relación directa de una información en el ADN respecto a la resistencia o la susceptibilidad de un material a un patógeno X, no tendrían por qué tener un desarrollo muy grande en campos experimentales y demás para hacer cruzas, sino que podrían abreviar el proceso y utilizar la información genética exclusivamente. Cuando ustedes hacen el análisis en detalle de lo que pueden ser fenotipos contrastantes, en este caso está ilustrado el ejemplo con una respuesta a un organismo biológico que puede ocasionar una enfermedad en la planta, ustedes podrán diferenciar a nivel de ADN esa respuesta en la planta. Y eso es relevante para los fitomejoradores porque podrán acelerar sus esquemas o sus pedigrís de mejoramiento. ¿Qué otra cosa pudiera ser relevante en cuanto al conocimiento en detalle de la respuesta de una planta frente a un organismo que le puede ocasionar una enfermedad? Pues en el tiempo pasado no pasaba más allá de tener algún marcador y poder ayudar el proceso del mejoramiento de esa planta. Pero muy recientemente, ¿sí? El año pasado inclusive se otorgó el Premio Nobel de Química a estas dos investigadoras, Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna, y ahí, como dice, para evitar cualquier suspicacia en cuanto a los méritos del Premio Nobel, por el desarrollo de un método para la edición de genomas. Entonces, anteriormente ustedes tenían la información genética de organismos que son tan complejos como las plantas, que tienen una cantidad de información muy grande y que sabían exactamente dónde residía la diferencia entre lo que pudiera ser un fenotipo resistente o susceptible frente a alguna enfermedad, pero no iba más allá. La gran contribución que hicieron estas investigadoras fue desarrollar un método para poder editar ese genoma. Y cuando hablamos de una edición, pues, tal cual, poder en esas bases del ADN realizar cambios particulares. Entonces, ahora sí nos estamos acercando a lo que tiene que ver con la incorporación de esas herramientas. Y esas innovaciones del mejoramiento vegetal van a utilizar como herramientas a lo que está ilustrado ahí como una bolita de color azul que se llama CPF1, que es una nucleasa, y a un RNA guía, gRNA, de color azulito que está por ahí, en donde ahora ustedes ya van a poder hacer cambios específicos en el genoma. ¿Cómo funciona esto? Para poder hacer la edición del genoma van a tener un sistema en donde van a tener dos componentes, la nucleasa y el RNA guía, y la ventaja de lo que desarrollaron estas investigadoras es, acuérdense ustedes, la afinidad que tienen los ácidos nucleicos entre lo que es la secuencia de las bases. Ahora, cuando ustedes puedan desarrollar ese sitio blanco del RNA guía, es la secuencia que ustedes están interesados en poder hacer una edición. Y hay una identidad muy estrecha entre lo que es el RNA guía, una parte del RNA guía que se va a unir a la nucleasa y que le va a decir a la nucleasa, este es el sitio en donde vas a realizar tu actividad. De tal manera que en la célula vegetal, como dice ahí en el panel de la derecha, puedas
realizar un cambio de secuencia o una edición. Entonces, ese proceso que se conoce como edición génica es un proceso que tiene dos partes. La primera, que consistiría en ir específicamente a un sitio que ustedes determinaron como relevante para que trabaje la nucleasa, y en la segunda parte, que la célula pueda realizar una reparación. Ese puede ser un camino. Nosotros vemos que ahí se empieza a poner un poquito, pero no se preocupen, no es tan complejo. 3 categorías generales de esos resultados potenciales de la edición. Entonces, identificaron el sitio. Lo pueden utilizar para la síntesis del RNA guía. El RNA guía le va a poder indicar a la nucleasa dónde haga ese corte, y tendríamos ahí una edición sin templado. O sea, la edición que va a realizar la célula, porque el ADN no puede estar separado en una célula, sino que inmediatamente va a ser sujeto de un proceso de reparación. Y cuando sucede el proceso de reparación, el producto de esa reparación puede ser que se interrumpa la función de la secuencia que le daba un gen funcional. O bien, si hacen una edición en 2 sitios, pueden ustedes interrumpir inclusive la función de un dominio. ¿Sí? El segundo caso, el que tenemos en medio, si ayudan al proceso de reparación de la célula, proporcionando un templado con la secuencia, que puede ser de DNA o de RNA, para que la célula realice la reparación. Cuando ocurre la reparación, tendrían la edición. ¿Sí? Y el tercero, que tiene que ver con la integración a un sitio particular del genoma, pero ya de un gen completo. Entonces, aquí tenemos escenarios de lo que pueden hacer este tipo de herramientas, y ustedes cuando se meten a este tema van a ver que la imaginación y la creatividad del ser humano es impresionante. ¿Cómo es que estas innovaciones del mejoramiento vegetal se pueden constituir en herramientas para el fitomejorador? Sencillamente, yo voy a utilizar estas CNVs para poder resolver un problema que sea relevante, ¿sí? Yo debo de contar con el material en donde voy a hacer esa edición, pues el germoplasma, y obviamente contar con la información tanto del genoma o la información genotípica, como la asociación de esa actividad que está asociada a esa información genética, ¿sí? Ese es el primer bloque de considerandos que puedo tener yo para poder utilizar estas herramientas del mejoramiento. La segunda, una vez que diseño lo que yo voy a hacer, pues obviamente existe una gama amplia de tecnologías que están disponibles, los licenciamientos a quienes los desarrollaron, y obviamente se pueden hacer asociaciones entre diferentes actores de la cadena de valor de algún cultivo para poder utilizar esas nucleasas de CRISPR y los editores de bases. Hay protocolos de transformación que son necesarios para ciertas aplicaciones de las innovaciones y mejoramiento vegetal y la regeneración del cultivo de interés, para poder pasar en la tercera parte a la caracterización de lo que se obtuvo al utilizar las innovaciones del mejoramiento vegetal, que no es otra cosa más que contar con plataformas de genotipificación o solicitar un servicio de genotipificación y hacer la evaluación de los productos en donde ustedes puedan verificar que se realizó esa edición y que el producto confiere las características que ustedes están buscando a través de ellas. Ejemplos que cumplen con estas 3 requerimientos para poder hacer uso de estas herramientas para los fitomejoradores. Hace pues ya algunos meses, muy seguramente ustedes escucharon una noticia relevante
una noticia relevante. ¿Por qué? Porque involucra a un grupo de investigadores de nuestra América Latina, de CIAT, el doctor Chavarriaga y una cantidad de investigadores, de estudiantes, y también sus colegas de CEGIAR y de las otras pares de CIAT, en donde ellos utilizaron como herramienta las innovaciones del mejoramiento vegetal. Y la justificación de utilizarlas es por el conocimiento que tienen en el sistema para resolver un problema que es relevante, que es el tizón bacteriano del arroz. Entonces ellos conocían el mecanismo por medio del cual esta bacteria ocasiona la patogénesis en su hospedero, y conociendo el mecanismo que actúa para desencadenar esta enfermedad, tienen como herramienta pues la edición. La edición que ellos utilizaron fue directamente sobre los sitios en donde ellos tenían en el conocimiento, ahí se ve, pero está muy chiquitita la letra, una disculpa, de que ellos trabajaron contra Santomonas orice, Patovar orice, y el mecanismo que tiene esa bacteria cuando interactúa con una célula de arroz para ocasionarle la enfermedad es poder secretar uno de los 6 o algunos más de los efectores que son similares a lo que se conocen como efectores de transcripción, tales que se unen a una parte del ADN que tienen una función promotora, y que esa unión puede inducir uno o los 3 genes de transportadores de azúcar. Entonces, ven ustedes que es un mecanismo de patogénesis en un conocimiento tan detallado de la interacción de 2 organismos muy diferentes, pero con conocimiento de cuáles son las moléculas que están interactuando y de los sitios en el ADN específicos donde van a poder tener la interacción de esos tales con el promotor y la expresión y la secreción de azúcares, la progresión de la enfermedad, de tal manera que ustedes a lo mejor son muy jóvenes y ya no les alcanzó el tema de que anteriormente pues algunos investigadores utilizamos con estas herramientas de derivar resistencia del propio patógeno. O sea, conocen ustedes la fisiología, conocen ustedes los mecanismos en detalle moleculares, de tal manera que conociendo cuáles son los pasos en la progresión de una interacción que va a conducir a una enfermedad, pueden interrumpir uno de ellos y pueden conseguir ese fenotipo de resistencia. Entonces, este equipo que tiene lo principal, que son las personas, la capacidad de las personas, que tiene el conocimiento de las metodologías, que tienen el germoplasma de los materiales a los que quieren transferir esas características relevantes, ahí están. Y lo que ven ustedes abajo, que son muchos logos de instituciones, de diferentes instituciones que apoyaron el desarrollo de proyectos como este de gran envergadura y de profundo impacto socioeconómico, no nada más por el caso particular del desarrollo de una característica, sino porque están formando gente, porque tuvieron que tener el desarrollo regulatorio en el país, en Colombia, para que estas tecnologías puedan tener uso, para que puedan ser utilizadas los productos que se derivan de la aplicación de estas tecnologías. Y porque, pues no nada más va a ser beneficio para Colombia, sino para los países también que puedan estar interesados y que trabajen en desarrollar esos marcos regulatorios que permitan hacer desarrollos y utilización de los productos de la innovación del mejoramiento vegetal. Hay una complicación para los productos de las innovaciones del mejoramiento vegetal. Hay que tener, como les comenté, caso colombiano, una definición regulatoria sobre lo que van a hacer con esos productos de las innovaciones del mejoramiento vegetal. O sea, una cosa es la curiosidad científica, técnica, pero al final de cuentas necesitan ustedes que esos productos lleguen a alguien que los va a utilizar, a quien le van a resolver un problema. O sea, ideas podemos tener pues prácticamente todos,
productos, pues solamente los que estén capacitados para utilizar una tecnología, pero se necesita que ese producto pueda ser una herramienta más que el agricultor pueda utilizar para que le resuelva un problema. Entonces, hay fases de descubrimiento, donde están probando que si funciona, que si no funciona, que le van a mejorar, y ya empiezan a avanzar, lo que mira que si le pones esto, le quitas el otro, se comporta de una mejor manera, lo evalúas en condiciones similares a las que va a tener en campo y eventualmente puede llegar a ser comercializado. Entonces, hay una cantidad de actividades que requieren esfuerzo de diferentes personas con diferentes perfiles. Y a nivel internacional, cuando hablamos nosotros sobre qué tanto las autoridades regulatorias han entendido en primer lugar, han trabajado, han desarrollado procedimientos y sus instituciones de investigación, las compañías que están trabajando ahí, pueden desarrollar productos que eventualmente puedan llegar a resolver problemáticas para sus productores. Entonces, a nivel global, este es un mapa que afortunadamente va actualizándose, pero bueno, es una referencia para que tengamos nosotros que hay posturas diferentes en diferentes países, en diferentes regiones del mundo. Aquí en lo que nosotros tenemos en América Latina, afortunadamente contamos, ¿sí? Pues con definiciones de países que han dado claridad a quienes están interesados en utilizar estas herramientas para producir cultivos derivados de la aplicación de las innovaciones del mejoramiento vegetal. Y muy sencillo, o sea, los productos que son desarrollados a través del uso de estas herramientas, que sean indistinguibles o equiparables a los productos obtenidos por el mejoramiento convencional, son considerados del mejoramiento vegetal. Punto. ¿Sí? Y aquí en el tema de estos productos, nosotros tenemos ejemplos afortunadamente ya de avanzar, o sea, ya estamos casi por concluir el mes de abril del 2021 y Argentina fue para Latinoamérica el primer país que desarrolló un sistema para poder atender a los productos derivados de la innovación del mejoramiento vegetal en 2015. ¿Sí? Y hay otros países que siguieron el ejemplo y que trabajaron sus marcos regulatorios. Tenemos ahí a Brasil, después tuvimos a Chile, está Colombia mismo, que ya vimos un ejemplo, y hay otros países que han tomado este tipo de enfoque. Algunos sistemas ya son funcionales. O sea, ya vimos nosotros que en el caso de Colombia ya han podido estar evaluando la funcionalidad de ese sistema y que ellos resolvieron prácticamente con una semana de diferencia a lo que hizo Estados Unidos. O sea, el sistema funciona y han tenido la oportunidad de resolver productos de las innovaciones de mejoramiento vegetal. Hay otros países en los cuales en Centroamérica tenemos a Honduras y los acuerdos de frontera que tienen con Guatemala, que eventualmente también tomarán alguna resolución, igual que Paraguay o Ecuador. ¿Por qué es importante contar con este tipo de herramientas? Y lo podemos ver en países que llevan un poquito más de camino recorrido. Desarrollo de productos de las innovaciones en Estados Unidos, en donde van a ser considerados como productos de mejoramiento, punto, que confieren beneficios agronómicos, que dan beneficios a la cadena de valor, o que confieren características para extender su vida de anaquel, o que resuelven alguna problemática desde la perspectiva nutricional. Entonces, hay esa gama de productos y ustedes pueden ir viendo ahí que algunos ya están en una fase comercial, que en 2018 la empresa Calix introdujo la soya con un alto contenido de oleico, o sea, mejoró el perfil de los ácidos grasos de esa soya, es un ejemplo. Pero pueden ver ustedes ahí que son diferentes instituciones, así como esa empresa
está pues algunas universidades, Iowa State, que ha desarrollado, que está trabajando en un arroz resistente al tizón bacteriano, tal como ya lo vimos nosotros, que ya lo hizo, ¿sí? En Colombia, ¿sí? Está el tema de otras empresas que están desarrollando características en diferentes cultivos, desde papas, algunos ejemplos que pueden ustedes ver por ahí, o hasta berries, o hasta trigo, cítricos que están enfrentando problemas serios, maíces, soyas, entonces hasta algunos pastos que anteriormente pues no tenían otro uso, ya le están buscando a esos pastos por sus características de crecimiento acelerado, un uso con fines industriales. O sea, esto es simplemente que no se nos olvide que las tecnologías pues van evolucionando y en este caso han tenido un impacto positivo en cuanto a la generación de desarrollos de las innovaciones de mejoramiento vegetal, tanto por instituciones universitarias como instituciones de investigación, compañías nuevas, etc. Entonces, ha democratizado la tecnología y se pueden obtener, conferir diferentes beneficios. Un ejemplo ya para aterrizar. O sea, nosotros hemos visto que en lo que tiene que ver con algunas cuestiones de flujos comerciales, de intereses de productos, pueden impactar esas decisiones normativas en cuanto a las actividades productivas de otras regiones. Aquí lo ejemplificamos simplemente con el hacer más estricto los niveles de un elemento que puede estar presente en cacao, que es el cadmio, en donde se busca reducir esa concentración de ese elemento en productos que son importados, ¿sí? De países que son muy importantes, productores y exportadores hacia Europa. Y cuando se hace la revisión de lo que los materiales de ese germoplasma, de los diferentes materiales que se están cultivando en Latinoamérica y hacen el análisis para ver los contenidos medios de cadmio, pues ven ustedes que una disculpa otra vez por el número 0.5 que está, déjenme ver si puedo tomar aquí algún enlace aquí. Por ejemplo, lo que se estaba buscando con la norma es de que no pase de este nivel. Entonces, le puse ahí unas flechotas rojas simplemente para ejemplificar algunos de los materiales que habían sido algunos colectados en Perú, o sea, simplemente para que vean los niveles que pues van 100% arriba y 3 veces más de esos niveles, por los cuales puede representar una dificultad en cuanto a comercialización de productos que puedan tener. Y ustedes dicen, bueno, me gustaría tener como producto de esas innovaciones del mejoramiento vegetal el desarrollo de algunos cacaos en donde pudiera tener yo menos este contenido de cadmio. Y entonces, como dijimos nosotros, si me voy a enfocar en utilizar una herramienta que está, digamos, disponible, que se está trabajando, ¿qué es lo que yo debo de considerar? Bueno, en primer término, colectar información, ver a nivel país o a nivel regional cuáles son esos materiales de germoplasma y obviamente todo lo que sea relacionado a esos protocolos para poder hacer un uso de estas herramientas. Afortunadamente, para el caso de lo que tiene que ver con Theobroma cacao, pues hay, inclusive ustedes deben de tener un conocimiento particular de los diferentes materiales pues, que puede tener Perú o que pueden tener otros países de América. Hay algunos materiales que están aquí en donde, aunque sea de manera transitoria, ¿verdad? Una expresión transitoria de este tipo de herramientas que son, digamos, las que están empleando para la edición de genomas, funcionan, ¿sí? Funcionan y ellos estaban trabajando para promover la respuesta de defensa en esos materiales. Entonces, pues van a tener
un incremento en la probabilidad de esa idea que pudieron tener ustedes de utilizar edición de genomas. Además, ¿sí?, tienen ustedes todo lo que corresponde a metodologías que también van a necesitar si van a utilizar una transformación inicial para poder hacer la edición. Pues hay métodos que han compartido en publicaciones en donde se puede hacer esa transformación de la especie vegetal de interés, y sobre todo, pues mucha información actualizada, información, digamos, reciente de lo que tiene que ver con, pues, las secuencias genómicas de esos cacaos que son relevantes para la producción. Y una vez más, aquí el grupo del doctor Chavarriaga también están trabajando en utilizar estas herramientas para resolver un problema relevante para la región. Y aquí ven ustedes eso de hacer equipos, ¿verdad? Entonces, han estado trabajando y tienen ya grupos de interés, se pudiera decir, que están apoyando el desarrollo de este tipo de proyectos. Y hay información que puede ser utilizada para evaluar algunas hipótesis de probables mecanismos que pudieran estar funcionando también en cacao. Este es un modelo de arroz, o sea, en Asia y en Japón, de manera relevante, es un modelo de estudio de hace mucho tiempo, en donde se conocen los mecanismos en detalle de lo que puede ser esa translocación o esa absorción y luego la movilización. Pero, o sea, cuando ustedes van a hacer una contribución en el desarrollo de alguna investigación, pues no parten de cero, parten de alguna información previa que pueda estar disponible. Entonces, también tienen afortunadamente personas que están capacitadas, personas que están trabajando en temas relevantes y que tienen un impacto socioeconómico en la región, pues nosotros consideramos que muy importante también. Ya para finalizar, simplemente decirles que, pues que todos los que estamos en actividades relacionadas a agricultura, lo que identificamos es simplemente una necesidad de poder seguir desarrollando herramientas, seguir desarrollando todo lo que está involucrado alrededor de poder hacer una innovación que contribuya con la productividad agrícola, porque tenemos retos muy fuertes. Tenemos retos, no sé si alguno de los que están ahorita en esta charla tuvieron la oportunidad el día de hoy terminaron las pláticas de lo que tiene que ver con la fundación del Premio Nobel, que enfocaron sus baterías en 3 días de pláticas para poder atender el reto ambiental que estamos enfrentando como especie en nuestra tierra. Tenemos demandas muy fuertes de incremento en la productividad de alimentos, de piensos. ¿Por qué? Porque somos una especie muy exitosa en cuanto a la multiplicación, y pues para allá del 2050 se calculan unos 10,000 millones de personas, y pues no nada más son las personas, sino lo que se va a requerir para aquellos años, ¿verdad? Mucha carne, muchas, pues, satisfactores para una población en crecimiento, y desafortunadamente no nada más se presentan pérdidas en cosechas, sino que también ese crecimiento acelerado nos ha venido a disminuir la superficie disponible para producir. Y pues tenemos nosotros retos relevantes. Entonces, esta es simplemente una revisión de una de las herramientas que está pues tomando un lugar relevante en cuanto a lo que representan los productos para poder ir haciendo cada vez más una agricultura que esté en línea con esos recursos naturales que pues cada vez son más escasos. Y por ahí yo les doy las gracias y quedo al pendiente de si hubiera preguntas, comentarios, con mucho gusto para tratar de contestarlos. Muchas gracias, Juan Manuel. Prendemos la cámara ahora para poder atender las preguntas del público. Indudablemente que al escuchar tu presentación nos damos cuenta, pues, que recién estamos iniciando el largo camino
en el tema de las innovaciones biotecnológicas en agricultura con un largo trecho por recorrer. Eso ha quedado evidenciado. Acá tenemos una pregunta del señor Pedro Ramos y nos dice, ¿la edición génica o edición genómica origina cultivos genéticamente modificados? Aquí estamos. Mira, el producto final de la edición génica no son OGMs. Algunos países lo han establecido claramente en su legislación. Afortunadamente para nosotros tenemos los ejemplos de algunos países en donde se ha trabajado muy clarito para poder decidir qué es un OGM y qué no es un OGM. ¿Sí? Entonces los productos de la edición de genomas no tienen secuencias que sean de exógenas. ¿Sí? O sea, no Okay, son transgénicos. Son cortes. Productos, son edición a su propia información genética. Ok. Ese era un concepto que tiene que quedar claro porque hay pues mucha confusión en dichos conceptos, ¿no? Por un lado, el de organismos genéticamente modificados y por el otro lado de organismos que han sido obtenidos por edición génica, pero con lo que tú estás indicando ha quedado claramente definido pues que los cultivos obtenidos mediante edición genómica no son cultivos pues genéticamente modificados. Acá la señora Silvia Requejo Latorre nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el mejoramiento vegetal y la biotecnología? ¿O es lo mismo o uno está dentro de otro? Ok, es una buena pregunta. O sea, cuando se hacen desarrollos de tecnologías, para Silvia, tú ves, o sea, estuvimos nosotros enfocando la plática a mejoramiento vegetal. Y en la plática de mejoramiento vegetal nosotros vemos que el trabajo del fitomejorador es, paso número 1, generar diversidad. ¿Sí? Esos cruzamientos, a final de cuentas, son combinaciones de genes que van a generar una combinación amplia, digamos, de caracteres. Y paso número 2, la selección. ¿Sí? Y estos desarrollos del mejoramiento vegetal, pues están utilizando a miembros de la misma especie o a parientes silvestres para traer diversidad. Cuando se te acaba la diversidad, se desarrolló una tecnología, que fue la tecnología para conferirle genes de organismos, por ejemplo, bacterias. Se desarrollaron lo que son transgénicos, o sea, lo que son productos de la biotecnología vegetal. Biotecnología. Entonces, esos genes que vienen fuera de la diversidad que puede tener el cultivo, vienen de una bacteria, por ejemplo, tú los puedes obtener de la bacteria y los puedes transferir a una planta. Pero son cosas diferentes. ¿Sí? Los transgénicos son una cosa, los productos de edición de genomas son productos del mejoramiento vegetal. Perfecto. Norma Rojas de Agro y Negocios Perú, que es una revista, pregunta, ¿es cierto que los cultivos transgénicos resistentes a malezas provocan la aparición de supermalezas resistentes al glifosato? Igualmente, en el caso de insectos, ¿estos se vuelven resistentes a las toxinas BT? Bueno, esa es una pregunta más hacia el otro tipo de Al otro cultivos, que lado, son sí. los biotecnológicos. Y acuérdense, el tema de las resistencias es indistinto a cualquier tecnología. Aplica para todos. Bien, acá hay una pregunta del señor Omar Dávalos. Nos dice, ¿cuál sería el impacto, positivo o negativo, en la pequeña agricultura o agricultura familiar de estas innovaciones en el mejoramiento vegetal? Esa es una excelente pregunta. Cuando les pusimos por ahí el ejemplo de Colombia, les decía yo, este es un ejemplo bien interesante. Ustedes tienen una percepción de cada cuándo se actualizan los cultivos, o sea, cuánto tiempo duran esos cultivos brindando el beneficio al agricultor. O sea, ¿cuánto tiempo puede durar un cultivo dándole a ese agricultor una producción suficiente
para que pueda pues estar obteniendo los beneficios y pueda él desarrollar sus actividades. ¿Cuánto creen que pudiera estar vigente en cultivo? Unos cuantos años, ¿verdad? O sea, todo el mundo decimos, oh, las compañías prácticamente ingresan por la competencia que tienen entre una y otra, sus nuevos híbridos, sus nuevas variedades, sus nuevas tecnologías. Nosotros creemos que esa es la realidad del mundo tal cual. Y la pregunta de Omar tiene mucha relación para el ejemplo que les compartía. Revisando para la presentación y prepararme para sus preguntas y entender un poco más del tema, esa pregunta me la hice yo desde la perspectiva del cultivo. Y Omar, las variedades para producción de arroz en la India al menos duran 28 años. O sea, es una locura. O sea, ¿qué beneficios te pueden proveer, inclusive si son programas que no sean comerciales, que sean programas con un enfoque social? Pues ese, el poder disponer de cultivares para lo que es relevante para esa región en muchísimo menos tiempo, con características que le resuelvan problemáticas de enfermedades o de situaciones de estrés abiótico. O sea, ese es uno de los ejemplos nada más. ¿Sí? O sea, el tiempo que puedes tú abreviar para generar materiales. Correcto. La señora Adriana Castaño nos dice si es que hay alguna discusión en curso en México o en Perú, si es que lo conociera, en relación con la regulación en el tema de edición de genes. Gracias. Esa es una buena pregunta. En relación a lo que tiene que ver con edición de genomas, nosotros vemos las definiciones que han tomado diferentes países de Latinoamérica y sigue faltando México. O sea, México no ha tomado una decisión en relación a lo que son los productos de las innovaciones del mejoramiento vegetal. Hace ya algunos años, cuando empezaba esta tecnología a generar muchas publicaciones, o sea, ustedes se dan cuenta que una tecnología es relevante cuando los diferentes investigadores de prácticamente todo el mundo empiezan a probar la tecnología, la empiezan a aplicar, empiezan a ver si funciona, si no funciona, y el número de publicaciones se incrementa muy fuerte. Se hicieron trabajos para revisar en qué consistía la tecnología y para ver si los grupos de investigación nacionales estaban utilizando. Desafortunadamente eran muy poquitos los especialistas que estaban viendo como potencial herramienta para mejoramiento en lo que tiene que ver México. O sea, no hay al día de hoy una definición de esos productos de innovaciones del mejoramiento vegetal. Para el caso de Perú, será una cuestión de ver con todas las modificaciones que están haciendo de su marco regulatorio en sus reglamentos para lo que tiene que ver con biotecnología. Entonces, esperemos los resultados de la consulta. Así es, y de repente doy un alcance adicional para el caso de Perú. Ustedes saben que recientemente el Ministerio del Ambiente puso a consulta pública el proyecto de reglamento de la famosa ley de moratoria. Y estaba aparentemente también, y digo aparentemente considerado que el tema de la edición génica no estaba siendo considerada como que iba a originar organismos genéticamente modificados. Y en ese sentido opinamos diferentes asociaciones, diferentes gremios para darle todo el soporte científico del caso para que así sea. Y ahí tengo que reconocer también la participación y el apoyo que nos dio el doctor de la Fuente para poder sustentar esa posición frente a la consulta pública que hizo el Ministerio del Ambiente sobre este proyecto de reglamento, que todavía sigue en manos del Ministerio del Ambiente y según el cronograma tentativo que por ahí circuló en el mes de mayo, probablemente se estaría oficializando ya el mencionado reglamento a nivel de decreto supremo. Esperemos que estas opiniones, no solo de Cultivía, sino de muchas organizaciones en el país, haya sido tomado en cuenta. Acá hay una pregunta, Juan Manuel, de
Estela Martínez dice, ¿cuáles serían las metodologías y técnicas aplicadas dentro de estas innovaciones del mejoramiento vegetal? Si se podrían enumerar. Ok, sí. En lo que tiene que ver, nosotros lo poníamos en tres grandes bloques. O sea, tú debes considerar a tu cultivo y todo lo que está relacionado a tu cultivo. O sea, la información fenotípica, la información genotípica, esa es, digamos, la parte de un bloque. Luego la segunda, que tiene que ver con los métodos que tú puedes hacer uso para hacer una edición. O sea, ¿cuál va a ser el enfoque que vas a seguir con la nucleasa? ¿Cuál es el enfoque que vas a seguir con la dirección que le vas a dar a la nucleasa para llegar al sitio blanco que tienes ahí? ¿Sí? Y hacer la edición. Y al final tienes el enfoque de la caracterización del producto. O sea, las plataformas de secuenciación, las plataformas que te permiten a ti hacer la evaluación de la característica que estás tratando de conferir y las evaluaciones ya, digamos, cercanas a lo que pudiera ser el uso por los agricultores. O sea, tienes que tener varios bloques de, no nada más para hacer una modificación o un sistema que pudiera ser un sistema modelo. Aquí estamos hablando nosotros ya la aplicación de una herramienta para el mejoramiento de cultivos. Correcto. Acá hay una pregunta interesante. El señor Paul Castro Peso pregunta, ¿la edición genética o la edición génica influye en la biodiversidad? Perú es un país muy diverso, muy biodiverso en germoplasma y existe el temor de perder esa biodiversidad por la utilización de pocos genomas. No sé si hay una confusión dentro de la pregunta y de repente con tu respuesta se puede aclarar un poco, Juan Manuel. Claro que sí. Esta pregunta que hace Paul es muy buena y traje un slide, a ver dónde la dejé, déjenme ver, porque es una, a ver, aquí tengo es que me quedé en la presentación acá, déjenme salirme nada más de aquí, porque nada más tengo la pantallita de la máquina, pero tengo que quitar la presentación. Uy, está medio lenta. Ahí va, ahí está. Mira, la pregunta de Paul tiene muchas vertientes. Y ahorita le voy a decir por qué. A ver, aquí está. Déjame hacer grandecita esta, que nada más tengo una pantalla. A ver, ustedes me dicen cuando la vean. Todavía no se ve, ahora sí. Ahí se ve. Ok, mira, ahora sí. Y es un material, voy a tratar de hacerlo más chiquito. La pregunta de Paul. O sea, ahorita estamos hablando y también se conecta con la de Estela. ¿Qué herramientas? ¿Sí? Aquí en esta imagen, es una imagen de lo que son, al lado derecho ustedes ven las proteínas CRISPR-Cas9, que es la que empezó a generar toda esta revolución. Algunas otras, como las que yo le puse ahí, como ejemplo, la CRISPR-12A. Y ustedes, Paul, si ves aquí, del lado izquierdo, ¿sí? O sea, el sistema CRISPR-Cas fue desarrollado a partir del estudio de la interacción entre bacterias y fagos. O sea, ahí está el dibujadillo, un fago, aquí, donde anda aquí, tipo 2, tipo 5, tipo 6, ¿sí? Y bacterias. Las bacterias tienen mecanismos para defenderse del ataque de estos fagos y eso fue lo que dio el desarrollo de este sistema que estamos viendo nosotros por ahí. Para la atención a la pregunta de lo que tiene Paul, o sea, aquí vienen nombres, dice Legionella pneumófila, Streptococcus thermophilus, Neisseria lactamica, Francisella novicida, Aliciclobacillus acidoterrestris,
Leptotrichia shahi, Fusobacterium perfotens, Probotella buccae. O sea, esto es nada más, así como dice un snapshot, o sea, un flashazo sobre la presencia de estos sistemas en diferentes sistemas microbianos, ¿sí? En diferentes especies microbianas, la categoría 2, que es la que más se utiliza, o la 5, la categoría 6, ¿sí? Y diferentes herramientas y componentes que ustedes ven por ahí. Y todo esto tiene que ver con el tema de biodiversidad. Y ahorita nada más lo enfocamos al tema de biodiversidad microbiana, de la presencia de los sistemas. En la presentación, ustedes vieron algunos cultivos que son relevantes para Perú, ¿sí? Que son relevantes como la papa, que son relevantes como el maíz, ¿sí? Algunos otros cultivos que están teniendo un abordaje desde la edición de genomas muy activa es el tomate, por ejemplo, ¿sí? O sea, y es un cultivo también en donde Perú ha tenido mucho que ver con sus recursos. Entonces, la diversidad que tú tienes se convierte en elementos, por eso se los puse ahí, en elementos que pueden ser utilizados por esta herramienta, no al revés. O sea, toda la diversidad que tú tienes, a final de cuentas son, o que el ser humano las está seleccionando y adaptando y utilizando en una región, o que de forma independiente esos cultivos, esas especies, que son parientes silvestres de las especies, están desarrollando donde están viviendo. Ahorita, por ejemplo, se está desarrollando tomates que ya no tienen ese comportamiento que, haz de cuenta, no dejaban de crecer en toda la vida, sino que ahí los iban enredando en la parte de la producción de los invernaderos y demás. No, ahora se necesitan tomates chaparritos, chiquitos, que te den fruto, eso sí, pero muy chiquitos. Entonces, la biodiversidad, Paul, es un valor para que tú puedas utilizarlo, y esta herramienta lo único que hace es acelerar el que las características que tú ves en algún material puedas llevarlas a un material que esté ya seleccionado para una producción agrícola comercial. ¿Okay? O sea, esa es la otra cuestión. ¿Tienes diversidad? Hay que verla, hay que caracterizarla y hay que poder utilizarla para fines productivos. ¿Ya? Ok, creo que quedó claro el tema y tenemos la última pregunta, Juan Manuel, a cargo de doña María Larreategui, y nos dice lo siguiente: ¿cuál considera es la tendencia a nivel mundial en el mejoramiento vegetal? ¿La edición génica o la transgenia? Esa es otra muy buena pregunta. Entonces, acuérdense ustedes qué es lo que hace un fitomejorador. Un fitomejorador lo que hace es poder utilizar diversidad. Puede utilizar la diversidad, y hay un término bien interesante que se llama pangenia. O sea, ustedes para un cultivo, tomen por ejemplo maíz. Para un cultivo ustedes van a ver que en una planta per se, en una sola planta, ustedes van a tener una parte del genoma de la especie. Pero ese genoma es mucho más grande porque está en otras variedades o en otros cultivares que están siendo utilizados en otra zona. Entonces, cuando el fitomejorador requiere alguna característica para resolver una problemática que está enfrentando en una zona, él puede movilizar materiales y a final de cuentas tratar de incorporarlo en lo que tiene adaptado su lugar. Y eso le basta su diversidad. Si no la tuviera, ¿verdad? ¿Qué hace el fitomejorador? Entonces, por eso decimos nosotros que los productos de biotecnología o la transgénesis, los transgénicos solamente van a complementar lo que puede obtener un fitomejorador. Y con estas técnicas de innovaciones del mejoramiento vegetal, lo que tú haces es acelerar el mejoramiento, ¿sí? Tú vas a tener la posibilidad de editar
el ADN de esa planta, tal cual o de sus parientes cercanos, ¿sí? Entonces, transgénesis va a tener su desarrollo para características que no vas a encontrar en la diversidad de la especie vegetal o de los parientes silvestres con los que tiene flujo génico. Eso no. Solamente la biotecnología te lo va a dar. La otra es de la diversidad, características que tú tienes por ahí, tú puedes utilizar las innovaciones del mejoramiento vegetal y resolver esas problemáticas de una forma mucho más precisa, mucho más rápida. Listo, Juan Manuel. Hemos llegado al final de este webinar y a nombre de Cultivida queremos darte las gracias por la brillante exposición y sobre todo por la atención a las preguntas que te ha hecho el público presente en esta charla. Recordarles también al público que la misma está quedando grabada en nuestro Facebook para que pueda ser compartida, reenviada, revisada nuevamente y que estén pendientes a nuestras redes sociales, ya que pronto les estaremos avisando el tema y el expositor del próximo webinar, que será en la quincena del mes de mayo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan Manuel y que tengan una muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.